Capítulo 13. Deja de trabajar tanto, carajo. Harry sonrió a Boo desde su asiento del avión. No puedo. Una gran victoria como esa significa que tengo mucho trabajo por hacer. Boo le dio una fuerte palmada en el hombro y continuó por el pasillo, ya gritando algo a Luca Haas. Era la primera semana de enero, y los centauros habían comenzado su viaje por carretera con una enorme victoria por 4-1 en la tarde de Raleigh y ahora se dirigían a Tampa Bay. Mañana sería un día libre que todos esperaban con ansias, lejos del gélido clima invernal de Ottawa. A pesar de que todos los que habían jugado al partido estaban probablemente agotados, el avión era una fiesta en ese momento. Harry se unió a la fiesta lo mejor que pudo, pero también tenía su ordenador portátil delante, y se dedicó a actualizar las distintas cuentas del equipo, a responder a los aficionados y a grabar videos con el teléfono de las celebraciones que tenían lugar en el avión. Los editaría para que no se publicara nada demasiado personal en Internet. Estaba sentado solo porque no estaba siendo muy divertido en ese momento, pero disfrutaba de los gritos y los gritos a su alrededor. A algunas personas les gustaba escuchar la lluvia o el piar de los pájaros para relajarse, pero Harry siempre se sentía más a gusto cuando estaba rodeado de gente feliz. «¡Primera estrella de la noche, Troy Barrett!», Bud gritó. Harry giró la cabeza para mirar detrás de él y vio a Troy caminando por el pasillo hacia él. Troy hizo a un lado las palabrerías de Bud y se sentó en el asiento vacío junto a Harris. «Hola». «Oye», dijo Harris, «debes sentirte muy bien ahora mismo. 2 goles». Troy asintió solemnemente, como si estuviera pensando si marcar 2 goles era bueno o no. «Sí», decidió finalmente. «Fue un buen partido». Así que todo el mundo estaba de humor de fiesta, excepto, por supuesto, Troy Barrett, que estaba sentado con Harris observando su trabajo. «¿Mucho que hacer?», preguntó Troy. «Me temo que sí. Nadie piensa nunca en el pobre chico de las redes sociales». «Eso no es cierto», dijo Troy, y luego pareció arrepentirse inmediatamente. «Quiero decir, lo siento, por hacerte trabajar más duro». «No, no lo sientes». La más mínima sugerencia de una sonrisa de Troy. «En realidad, no». El avión se tambaleó de repente, lo que hizo que muchos de los chicos a bordo dieran un grito de alarma y luego se rieran. También provocó que Bud se cayera en el pasillo, lo que hizo que todos se rieran más. Harry se estiró el cuello para ver si Bud estaba bien, y cuando se volvió vio que Troy había puesto una mano firme sobre su portátil. «Gracias», dijo Harris. Troy retiró la mano rápidamente como si no se hubiera dado cuenta de que había hecho algo considerado por accidente. Harry cerró el portátil. «De todos modos, puedo terminar esto en el hotel más tarde. Debemos estar cerca de aterrizar». Troy, que aún llevaba la mayor parte del traje con el que había salido de la arena, jugaba con el extremo de su corbata. «Tenías razón», dijo en voz baja. «Normalmente, pero ¿sobre qué?» «Este equipo es un buen grupo». Harris le dio un codazo. «¡Te lo dije!». Los labios de Troy se curvaron un poco. «No soy un gran juez de carácter. Siempre elijo a las personas equivocadas para ser amigos o confiar en ellos. Yo...». Enrolló el extremo de su corbata en un cilindro apretado y luego lo soltó. «Quiero encajar aquí, con este equipo. Me gustan y creo que por una vez no me equivoco al querer gustarles». «Les gustas», dijo Harris, «y a mí también». Los ojos azules de Troy estaban llenos de angustia, lo cual era una forma extraña de reaccionar ante esa afirmación. Harris trató de no tomárselo como algo personal. «Tú también me gustas», dijo finalmente Troy. Miró a su alrededor con nerviosismo y luego bajó la voz aún más. «Harris, yo...». Hubo un fuerte estallido y luego el avión se sacudió de nuevo, esta vez más violentamente. «¡Jesús, qué carajo!», Troy gritó al mismo tiempo que todos los demás en el avión gritaron una variación de la misma cosa. Y entonces el avión cayó. Fue una sensación espantosa y repugnante, agravada por los gritos que llenaban la cabina. Harris no gritó porque no pudo encontrar el aliento para hacerlo. Iban a morir. Todos iban a morir.
cayendo en la oscuridad en algún lugar de Florida. Harry cerró los ojos y esperó que se estrellaran lejos de cualquier otra persona. El avión se estremeció y se niveló, con otra sacudida que le hizo revolver el estómago. Se hizo un silencio total en el avión mientras todos esperaban lo que estaba a punto de suceder. Una voz llegó por los altavoces. Hemos perdido un motor, pero todavía tenemos el control del avión. Hemos sido autorizados para un aterrizaje de emergencia en Tampa, pero esperamos que sea un descenso difícil. Por favor, esperen más instrucciones del asistente de vuelo. Escuchó a Troy tomar aire a su lado y entonces Harry se dio cuenta de que su propia mano estaba siendo sujetada por el fuerte apretón de Troy. Harry le devolvió el apretón y dijo con toda la calma que pudo: «Todo va a salir bien». Había gritos de pánico a su alrededor, y Harry odiaba saber quién era el autor de cada uno de ellos. Conocía muy bien a esos chicos y los amaba como a una familia, y no quería que tuvieran miedo. El corazón le martillaba en el pecho y debería preocuparse por eso, pero una cosa a la vez. «¡Hay fuego aquí afuera!» Era Nick Chondran. «¡El avión está en llamas!» «¡Puta!», murmuró Troy. «¡Mierda!». Al otro lado del pasillo, Ilya escribía frenéticamente algo en su teléfono. Probablemente Harris debería intentar enviar un mensaje a sus padres, pero ¿qué diría? Dios, sus padres estarían devastados. Su portátil se había estrellado contra el suelo en algún momento. Apoyó el pie en él para evitar que fuera arrojado. La azafata, una mujer joven con cara de valiente, pero que Harris podía ver que apenas aguantaba, venía por el pasillo con instrucciones. «Mesas arriba. Quítense las corbatas, las gafas, las cadenas, todo eso. Pónganse en posición para prepararse para el impacto. Agachen la cabeza y apóyenla contra el respaldo del asiento de enfrente, pies firmes en el suelo». Harry soltó la mano de Troy y levantó la mesa mientras Troy se quitaba la corbata. Luego ambos se prepararon para el impacto, tal como se les había ordenado. Harris volvió a cerrar los ojos y se concentró en la fuerte respiración de Troy a su lado. Pensó en todos los demás a bordo, en Bud, que estaba a punto de ser padre, en la esposa de White, Lisa, en la mujer y las 3 hijas del entrenador White, en Luca Haas, que acababa de cumplir 20 años. También en Dale, el jefe de equipo, que acababa de celebrar que llevaba 8 años sin cáncer. Giró la cabeza solo ligeramente contra el duro plástico del asiento que tenía delante y se encontró con la cara de Troy a unos centímetros de distancia, mirándolo fijamente con ojos amplios y temerosos. Harris colocó su mano sobre la de Troy donde estaba presionada, con la palma hacia abajo sobre su rodilla. Troy giró su mano y enroscó sus dedos alrededor de la de Harris, sujetándola con fuerza. Harris logró esbozar una débil sonrisa. O sobrevivían a esto o no, pero ya no podían hacer nada al respecto. Lo único que podía hacer era esperar y ofrecer todo el consuelo que pudiera. A cambio, podía disfrutar de la vista del hermoso rostro de Troy, que, si iba a ser lo último que viera, bueno, había opciones peores. El avión estaba muy silencioso. Quizá fuera porque el corazón de Harris latía con fuerza en sus oídos, ahogando todo lo demás, pero parecía que nadie hacía ruido. Seguro que algunos estaban rezando, probablemente Chonard era católico, o tal vez todos se concentraban juntos, como si su energía mental combinada pudiera guiar el avión a tierra de forma segura. Parecía que el avión descendía más rápido de lo habitual, pero Harris no podía estar seguro. Se sentía más inestable, mucho más turbulento. Intentó no pensar en el fuego. Había oído que los motores de los aviones podían apagar el fuego automáticamente. Tal vez ya estaba apagado. Tal vez se había extendido al ala. Tal vez todo el avión estaba a punto de explotar. Harris tragó con fuerza. Tenía que ser positivo por sí mismo y por Troy, que seguía mirándolo a pocos centímetros, con los ojos desorbitados por el miedo. «Cuando aterricemos», dijo Harris, lo suficientemente alto como para que Troy lo oyera, «me voy a tomar un helado». Había lágrimas en los ojos de Troy, pero logró una pequeña sonrisa y dijo: «¿De qué sabor?». El avión se estremeció y se sacudió, y Troy cerró los ojos, con los labios apretados en una mueca. «Masa de galletas, definitivamente», dijo Harris rápidamente. Troy abrió los ojos, todavía estaban húmedos. «Eso suena asqueroso».
Harry se rió, pero sonó como un sollozo y de repente la cara de Troy estaba muy borrosa. El avión hizo un ruido de zumbido y gracias a Dios era el tren de aterrizaje. Tal vez sobrevivirían a esto. Tal vez esta sería una aventura de la que hablarían durante años. Harris iba a tener mucho trabajo después de esto. Los centauros de Ottawa recibirían mucha atención de los medios. Las ruedas tocaron el suelo y Harris nunca había sentido nada tan maravilloso en su vida. Ni siquiera fue un aterrizaje especialmente brusco. El avión redujo la velocidad y todos lanzaron un grito de victoria, incluso Troy. Sus manos se separaron. Harris no estaba seguro de quién soltó primero, y ambos se unieron a los aplausos por el piloto y por su buena suerte. Había luces de emergencia parpadeando fuera de las ventanas del avión, pero Harris no podía dejar de mirar a Troy. Se limpiaba los ojos y sonreía de oreja a oreja. Tal vez era la adrenalina la que hablaba, pero Harris se dio cuenta de que tal vez estaba un poco embobado. Tu portátil está roto, dijo Troy, y la sonrisa desapareció de su rostro. Harry siguió su mirada hacia el plástico agrietado del portátil en el suelo. Sí, no me atrevo a preocuparme por eso ahora mismo. Troy debería haber estado completamente agotado cuando el autobús llegó por fin al hotel de Tampa, pero estaba lleno de adrenalina. Realmente pensó que iba a morir, que todos iban a morir, que Harris iba a morir. Y durante esos horribles minutos en los que había estado lidiando con su inminente muerte, no había dejado de pensar una cosa una y otra vez. Quiero besarlo. Lo deseaba tanto que casi lo hizo. Casi se inclinó y cerró esos pocos centímetros y dejó que lo último que sintiera fueran los labios de Harris rozando los suyos. ¿Qué habría hecho Harris si Troy lo hubiera besado? ¿Le habría devuelto el beso? ¿Y si lo hubiera hecho, habría sido por pánico? ¿Habría sido un acto de caridad dando a Troy lo que necesitaba porque Harris era un buen tipo? ¿O Harris lo habría besado porque lo había deseado tanto como Troy? ¿Por qué si tenían que morir, al menos podrían tener esto primero? No lo había hecho, pero había tomado la cálida mano de Harris entre las suyas y la había agarrado como si la conexión los mantuviera a salvo de alguna manera. El consuelo de Harris se había convertido en un hábito, y Troy egoístamente había necesitado sentirlo en ese momento, incluso si dar consuelo fuera lo último que Harris hiciera. Todavía quería besar a Harris. Ese era el pensamiento que le rondaba por la cabeza mientras seguía a sus compañeros de equipo al vestíbulo del hotel. Sería fácil decir que el impulso había sido una cosa del momento y que no era algo que realmente quisiera, pero no era cierto. Él quería. Lo deseaba tanto que apenas podía soportar mirarlo. Bueno, dijo el entrenador Wife, no sé ustedes, pero a mí me vendría bien un trago. Hubo murmullos de acuerdo y algunas risas dispersas que sonaron a alivio. Habían sobrevivido juntos y ahora se emborracharían juntos. Llenaron la zona del bar. Todas las mesas disponibles estaban ocupadas por jugadores, entrenadores, médicos y demás personal del equipo. Harry se sentó en una de las mesas más grandes. Troy se dirigió a la barra y tomó uno de los taburetes vacíos. Necesitaba pensar. Se sentó un rato con su whisky y sus pensamientos. Si el avión se hubiera estrellado, ¿cómo se habría recordado a Troy? ¿Un All-Star de la National Hockey League? ¿El tipo que discutió una vez con Dallas Kent? ¿Quién lo lloraría? Su madre, sin duda. Suponía que tendría noticias de ella en cuanto le llegara la noticia. A su padre podría importarle. Adrián al menos se sentiría extraño al respecto. Jesús, ¿y si él y Adrián hubieran seguido juntos? Si el avión se hubiera estrellado y Troy hubiera muerto, ¿Adrián habría podido llorarlo? Troy nunca había imaginado un escenario en el que uno de ellos muriera mientras estaban juntos, pero ahora su estómago se retorcía pensando en lo devastador que habría sido perder a Adrián cuando nadie sabía lo que habían sido el uno para el otro. Qué horrible sería tener que ocultar su dolor. Ya había sido bastante duro cuando Adrián había roto con él. No era jodidamente justo que así fuera como Troy sentía que tenía que vivir. Amar en secreto, sentir todo en secreto. Alguien ocupó el taburete de la barra junto a él y vio en el espejo de detrás de la barra que era Ilia. ¿Qué estás bebiendo?, preguntó Ilia, con las palabras un poco arrastradas.
Su acento era un poco más fuerte y olía ligeramente a humo de cigarrillo. Whisky. Perfecto. Llamó la atención del camarero. Luego señaló el vaso vacío de Troy y después el espacio vacío frente a él. ¿Cómo estás? Troy resopló. Vivo. Sí. Les entregaron sus whiskies e Ilias echó inmediatamente la mitad del suyo por la garganta. Hizo una mueca, dejó el vaso y dijo: Cuando crees que vas a morir hay como que es cosas importantes en tu cabeza. Como una claridad, dijo Troy. Sí. Ilias sintió lentamente. Te hace pensar en las cosas, lo que es importante, lo que no lo es. Es verdad. Troy volvió a encontrar a Harris en el espejo. Ahora estaba en otra mesa, inclinado cerca de Luca Haas con una mano en su brazo, escuchando, ofreciéndole consuelo de esa manera sin esfuerzo que Harris siempre hacía por todos. ¿Quién cuidaba de Harris? Creo, dijo Ilia, que lo que piensas en ese momento es correcto, ¿sí? Harris descubrió a Troy mirándolo. Sus ojos se encontraron en el espejo durante un segundo, y luego Troy apartó la mirada. Tal vez. Creo que sí. Ilia se bebió el resto de su whisky y le dio una palmada en el hombro a Troy. Lo que querías en ese avión. Ve por ello. Ilia se fue, al parecer hacia su habitación de hotel. Troy probablemente debería hacer lo mismo. Necesitaba quitarse este traje como mínimo. Se puso en pie y agarró la chaqueta del traje del respaldo del taburete. Luego echó otra mirada a Harris. Le dolía el corazón cuando lo miraba. Él era todo lo que Troy quería y todo lo que no merecía. Todo lo que Troy había hecho hasta ahora era tomar de él, pero tal vez esta noche podría dar algo a cambio. Vamos, capítulo 14. Una hora más tarde, Harris estaba de luto por la muerte de su portátil. No podía dormir. Ni siquiera podía mantener los ojos cerrados durante más de unos segundos antes de que todos los gritos y sollozos del avión volvieran a él. Uno de los médicos que había estado en el aeropuerto lo había examinado. El médico le había asegurado que su ritmo cardíaco y su presión arterial eran solo ligeramente elevados, lo cual por supuesto era normal para cualquiera que hubiera pasado por algo tan aterrador. Pero le había sugerido que se tomara las cosas con calma y que acudiera a un hospital si se sentía mal más tarde. Harry sentía muchas cosas ahora que estaba solo. Estaba agitado y todavía zumbaba con una energía inquieta a pesar de sentirse agotado al mismo tiempo. También estaba sorprendentemente excitado, y por eso deseaba tener un portátil que funcionara. No es que necesitara porno, pero agradecería la distracción en este momento. Sin embargo, no quería mirar su teléfono. De hecho, lo había apagado y enterrado en su maleta. En lugar de eso, encendió la televisión y encontró un reality show sobre venta de casas que era exactamente el nivel de drama que podía soportar en ese momento. Llamaron a su puerta justo cuando el episodio estaba terminando. Harry sabía quién esperaba que fuera, pero aún así se sorprendió al ver a Troy cuando abrió la puerta. «Hola». Troy se había puesto unos pantalones de chándal negros y una camiseta gris de aspecto suave. Tenía el pelo húmedo y la piel todavía sonrosada, por lo que debió ser una ducha muy caliente. Se veía peligrosamente sexy, especialmente cuando Harris ya estaba tan excitado. «No puedo dormir», dijo Troy. «Yo tampoco». Harris dio un paso atrás y Troy pasó junto a él a la habitación. «Te he traído algo». Troy se dio la vuelta y le lanzó a Harris una bolsa de plástico con tanta anticipación nerviosa que Harris se preguntó si estaría llena de condones. Agarró la bolsa de Troy y cuando miró en ella, casi se echó a llorar. Probablemente tenía más que ver con su estado emocional después de todo el calvario del avión, pero maldita sea, Troy Barrett iba a matarlo. «Helado de masa de galletas», dijo Harris, sacando el pequeño recipiente de la bolsa. «¿Saliste a buscar esto para mí?» «Sí, conseguí una cuchara del camarero. Está en la bolsa de ahí». Realmente lo hizo. Salió del hotel a la puta hora que fuera y buscó un helado de masa de galletas. «Así es». Harris logró mantener la voz firme apenas. «¿Solo una?»
Troy se encogió de hombros. ¿No es para mí? Harris no sabía qué decir. Su pobre corazón ya había pasado por muchas cosas hoy, y ahora Troy estaba de pie en su habitación de hotel, a centímetros de distancia, oliendo tan bien y observando a Harris con ojos muy abiertos e inseguros. Era demasiado. Harris señaló la cama. Siéntate. Troy se sentó en el borde de la cama. La habitación estaba a oscuras, salvo por el televisor y la luz azul y parpadeante le bailaba en la cara. ¿Qué estás viendo?, preguntó Troy. Un programa inmobiliario. Solo estaba mirando a medias. Harry se estiró en la mitad de la cama donde había estado antes, y luego palmeó la otra mitad. Troy dudó un momento y luego se movió hasta estar a su lado. Harris despegó el sello del helado y metió la cuchara. Gimió alrededor de su primer bocado. Eres mi héroe por conseguir esto, amigo. Troy estaba apoyado en un codo mirándolo comer. Te lo mereces. Sí, definitivamente me he ganado mi regalo hoy. Demonios. Harry se rió, y Troy milagrosamente también lo hizo. ¡Qué puta pesadilla!, dijo Troy. Absolutamente. No quiero volver a experimentar eso nunca más. Ambos se quedaron mirando la televisión durante unos minutos. Harris no miraba en absoluto. Su atención estaba dividida entre el helado y el magnífico hombre que se había traído. El hombre que estaba recostado a su lado, lo suficientemente cerca como para que Harris pudiera sentir el calor de su piel. Solía burlarme de Ryan Price en los aviones, dijo Troy en voz baja, inesperadamente, porque le daba miedo volar. Harris no dijo nada. Odiaba escuchar cosas así, pero esperó a que Troy continuara. Él era un desastre cada vez que volaba, y a nosotros nos parecía divertidísimo. Harry sabía que con nosotros Troy se refería a él mismo y a Dallas Kent. ¿Y ahora?, dijo Troy. Todo lo que puedo pensar es que tenemos que tomar otro avión en un par de días. No sé si podré hacerlo. Sí, dijo Harris. Yo también he pensado en eso. Le debo a Ryan 1000 disculpas, por Dios, carajo. He sido un idiota. Troy se puso de lado para mirar a Harris. Él es la persona más valiente que he conocido, en serio. A Dallas le gustaba reírse de lo bebé que era para volar, pero ¿cuánto puto valor hay que tener para enfrentarse a tus miedos como mínimo una vez a la semana? Normalmente varias veces a la semana, durante años. No puedo imaginarlo, carajo. Es impresionante, coincidió Harris. Y también es gay. De acuerdo. Eso parecía un no sequitur. No creo que ser gay haga que volar dé más miedo. No, me refiero a que también es jodidamente valiente. Dos cosas que Dallas piensa que son débiles, tener miedo y ser gay, pero no lo son. Ojalá hubiera... suspiró. Ojalá hubiera hecho todo de forma diferente. Debería haber apoyado a Ryan y haber mandado a Dallas al carajo. Probablemente, dijo Harris. Quería decir algo más sustancioso, pero su cerebro estaba destrozado, y la boca de Troy estaba muy cerca de la suya. Troy se dejó caer sobre su espalda, creando algo de distancia, pero no eliminando la tensión. Tengo tantos arrepentimientos. Harris estaba a punto de crearse un arrepentimiento propio si no erradicaba la ardiente necesidad de besar a Troy. Pero sí, había sido una noche extraña, y sí, había estado tomados de la mano en el avión, y claro, Troy estaba acostado a su lado ahora en la oscuridad, después de llegar a su habitación de hotel con helado de masa de galletas. Pero nada de eso significaba que Troy quisiera algo de Harris, aparte de un poco de compañía. Troy era heterosexual, por lo que Harris sabía, y aunque no lo fuera, era el hombre más hermoso que Harris había visto jamás. Podía conseguirse algo mejor que un agricultor de manzanas con el corazón averiado. Entonces, ¿qué tienes en mente?, preguntó Troy. Me estoy descargando sobre ti como un idiota egoísta aquí. No eres un idiota. Me gusta que me hables. No sé qué tengo en mente ahora mismo, 1.000.000 de cosas, pero estoy demasiado cansado para averiguarlas. Harry se rió.
Estaba pensando en ver porno antes, si quieres total sinceridad, pero mi portátil está muerto y he apagado mi teléfono, y lo he metido en el fondo de mi maleta. No quiero mirarlo hasta que sea necesario. Yo igual, dijo Troy en voz baja, con los ojos fijos en el techo. Porno, ¿eh? Harris probablemente no debería haber mencionado eso. Sí, solo pensé que sería una buena distracción. Lo sería. Algo brillante apareció en la pantalla del televisor y, durante unos segundos, Harris tuvo una clara visión de los pómulos de Troy, sus labios carnosos y la sombra de la barba incipiente en su mandíbula. Harris necesitaba cambiar el ambiente inmediatamente. ¿Quieres un poco de helado? Al menos deberías probarlo. Troy giró la cabeza para mirar a Harris. ¿Es bueno? Es lo mejor que he probado. Toma. Le dio una cucharada de helado, acercándola a los labios de Troy. Troy miró fijamente la cuchara, como si no estuviera seguro de que fuera segura. Luego, lentamente, se inclinó hacia adelante y separó los labios. Harris introdujo la cuchara y observó la cara de Troy cuando el dulce y sedoso helado llegó a su lengua. Los ojos de Troy se cerraron por un momento, con esas largas pestañas de alas de cuervo rozando sus pómulos. La punta de su lengua asomó entre sus labios afelpados, como si buscara alguna gota perdida que se le hubiera escapado. No cambió el ambiente en absoluto. Oh, dijo Troy en voz baja. Mierda, esto es realmente bueno. Sí, dijo Harris distante. Si besara a Troy ahora mismo, ¿sabría helado? ¿Más? Una sonrisa dolorosamente tímida curvó esos suaves labios. Ok. Harris, dándose cuenta de que sería raro seguir alimentando a Troy con la cuchara, le entregó el recipiente y la cuchara. También era extraño estar sentado en la oscuridad, así que encendió la lámpara de la mesita de noche. Troy se acomodó contra las almohadas con el helado, mientras Harry se sentaba con las piernas cruzadas a su lado, intentando como un demonio concentrarse en la televisión. Era difícil cuando Troy no dejaba de suspirar felizmente alrededor de cada bocado de helado. Harris le dio un empujón juguetón en el muslo. Te dije que el helado era increíble. Fue todo lo que dijo Troy, porque acababa de meterse otra cucharada de helado en la boca. Vieron la televisión mientras la mano de Harry se agitaba con el deseo de volver a tocarlo. A menudo ansiaba el contacto físico y le encantaban los mimos, posiblemente incluso más que el sexo. Lo encontraba reconfortante y en ese momento necesitaba desesperadamente consuelo. Nada en su interior se sentía bien. Su cerebro no se asentaba, su piel se erizaba, su estómago se hacía un nudo y su garganta estaba seca. No quería pensar en su corazón. Estaba seguro de que latía con normalidad médicamente hablando, pero se sentía agitado, ansioso. Oyó cómo la cuchara raspaba el fondo del recipiente de helado y sonrió. Eso no tomó mucho tiempo. Es un contenedor pequeño. Harry se volvió para mirarlo y soltó una carcajada al ver lo relajado que parecía Troy. Tenía el pelo casi seco, pero estaba desordenado y le caía sobre los ojos. Tenía un brazo estirado por encima de la cabeza, lo que permitió a Harry ver sus bíceps y también una franja de piel por encima de la cintura del pantalón de deporte, un indicio de sus musculosos abdominales. Me llevaré esto, dijo Harris agarrando el recipiente vacío. Voy al baño de todos modos. Necesitaba distancia, ahora. En el baño enjuagó el recipiente, luego se lavó los dientes, bebió un poco de agua y se examinó en el espejo. Su aspecto era exactamente como se sentía, cansado, agotado, con los nervios a flor de piel. Se preguntó si Troy volvería ahora a su habitación. No quería que lo hiciera. Troy estaba acurrucado de lado, de espaldas, cuando Harris volvió a la cama. El cambio de posición permitió a Harris contemplar el musculoso trasero de Troy, su ancha espalda y hombros y sus extrañamente adorables pies con calcetines. Con cautela, Harry se acercó a la cama. Quiso echarse sobre el magnífico cuerpo de Troy y respirarlo, pero en lugar de eso dejó cierta distancia entre ellos cuando se tumbó en la cama a su lado. Harris miró al techo con las manos cruzadas sobre el estómago, evitando toda tentación. Puedes quedarte, dijo.
Hubo una larga pausa antes de que Troy murmurara somnoliento. ¿Seguro? Sí, quédate. Gracias. No pudo evitar mirar con impotencia la lenta subida y bajada de la espalda de Troy, los pelos cortos de la nuca de Troy, la curva absolutamente normal pero de algún modo preciosa de su oreja. Se permitió unos instantes de furtiva admiración antes de apagar el televisor y luego la lámpara. Los dos estaban encima del edredón y quizá eso estaba bien por esta noche. Sería seguro. Se puso de lado lejos de Troy. Todavía no podía dormir, pero le gustaba escuchar la respiración de Troy. Era agradable tener otro cuerpo cerca, aunque no pudiera tocarlo. En la oscuridad, los recuerdos del avión regresaron a toda velocidad, reproduciéndose en un horrible paquete de clips en bucle en el cerebro de Harris. Intentó respirar profundamente. ¿Estás bien? La voz de Troy era baja y rasposa, y Harris dejó de respirar por completo al oírla. Sí, más o menos, no lo sé. Hubo un movimiento detrás de él, y luego la mano grande y cálida de Troy estaba en el brazo de Harris. ¿Puedo ayudar? Harris se mordió el labio decidiendo qué decir. Me alegro de que estés aquí. Más movimiento, y entonces el cuerpo de Troy estaba casi tocando el suyo. Podía sentir el aliento de Troy en su nuca cuando dijo: Yo también. Por un momento todo estuvo muy quieto y silencioso, y entonces la mano de Troy se deslizó, muy lenta y suavemente, por el brazo de Harris hasta su muñeca. Harris estaba seguro de que todos los pelos se erizaban a su paso. Troy se detuvo en su muñeca, con los dedos acariciando ligeramente la sensible parte inferior, y Harris juraría que fue el toque más íntimo que jamás había recibido. Ahogó un grito, sin querer hacer ruido por si Troy se daba cuenta de lo que estaba haciendo y se detenía. Pero Troy no se detuvo. Estiró las yemas de los dedos y las rozó sobre la palma de Harris, haciéndolo temblar. Tócame, pensó Harris, tócame por todas partes. Un cálido aliento le hizo cosquillas en la nuca. Lamento que estuvieras en ese avión. Harris exhaló. Podría haber sido peor. Enroscó los dedos hasta que se encontraron con los de Troy en el centro de la palma de la mano. Lo sé. Y entonces Troy presionó sus labios, solo brevemente, sobre la nuca de Harris. Fue el más suave de los besos. Casi nada, pero Harris no pudo contener su jadeo esta vez. Lo siento, dijo Troy y comenzó a alejarse. Harris entrelazó sus dedos y lo atrajo hacia sí, envolviendo el brazo de Troy firmemente alrededor de su pecho. No me disgustaría que lo hicieras de nuevo, dijo Harris. Por un momento Troy no hizo nada. Entonces Harris volvió a sentir el maravilloso cosquilleo de sus labios contra su cuello. Luego otro beso, justo debajo de ese punto. Luego otro a la derecha, dolorosamente suave y perfecto. El colchón se movió y Troy debió levantarse un poco porque ahora sus labios acariciaban a Harris desde un nuevo ángulo. Lo besó por el costado del cuello, detrás de la oreja, haciendo que Harris se estremeciera de felicidad. Troy suspiró contra la piel de Harris y entonces Harris sintió el calor húmedo de una lengua, justo debajo de su oreja donde empezaba su barba. Sí, respiró Harris. Había un montón de preguntas dando vueltas en su cabeza, pero no quería preocuparse por ellas porque ya estaba empalmado y realmente deseaba lo que fuera que estuviera sucediendo en este momento. Se arriesgó y se dio la vuelta para quedar frente a Troy. No podía verlo del todo en la oscuridad, pero encontró su cara con los dedos. Sintió el rasguño de la barba incipiente, la línea afilada de su mandíbula, y luego su pulgar rozó los labios húmedos de Troy. Harris. La voz de Troy estaba desgastada, haciendo que el nombre sonara como un deseo moribundo. Agarró la mano de Harris con la suya y le besó los nudillos, pasando la lengua suavemente por la piel tensa. Harris dejó escapar un largo y tembloroso suspiro, incapaz de creer que esto estuviera sucediendo realmente. Había soñado con esto, había fantaseado con Troy innumerables veces en las últimas semanas, pero nunca pensó que fuera a ser real, e incluso en sus fantasías nunca había esperado que Troy fuera tan devastadoramente dulce.
Finalmente Troy se inclinó y lo besó. Sus labios se encontraron en la oscuridad, rozándose tímidamente. Fue suave durante unos segundos, y luego Harris enhebró sus dedos en el sedoso cabello de Troy y le devolvió el beso, duro y hambriento. Estaba besando a Troy Barrett. Increíble. Troy gimió en su boca y apoyó la mano en el costado de la cara de Harris, acariciando su barba con el pulgar. Su lengua acarició la de Harris y ejerció una ligera presión sobre la bisagra de la mandíbula de éste, instándole a abrirse más para él. Harris lo hizo, deseando todo lo que pudiera tener de este hombre, deseando que Troy tomara lo que necesitara de él. De alguna manera, a pesar del calor húmedo y perfecto de la boca de Troy y del dolor del rígido de Harris, este fue capaz de formar un pensamiento responsable. ¿Estaba Troy realmente de acuerdo con esto? Harris rompió el beso, pero solo dejó suficiente distancia entre sus labios para jadear. Esto es... ¿Estás tú? ¿Podemos hablar de eso más tarde? Harris asintió. Su frente chocó con la de Troy más tarde. Lo besó de nuevo y durante varios minutos se perdió en el exquisito placer de besar a alguien que realmente le gustaba. Había pasado mucho tiempo y la boca de Troy era encantadora. También lo era su cuerpo, que Harris no podía ver, pero podía alisar la palma de la mano sobre la suave tela de la camiseta de Troy, palpando los duros músculos que había debajo. Sintiéndose atrevido, puso a Troy de espaldas y se sentó a horcajadas sobre su cintura. Troy soltó un resoplido de sorpresa y luego jadeó cuando Harris lo besó bajo la mandíbula y luego en el hueco de la garganta. Harris inclinó sus caderas, dejando que Troy sintiera su erección a través de los pantalones del pijama. Le hizo saber que Harris estaba al 1000% de acuerdo con esto, y que no siempre era el tipo tonto que pasaba tiempo con los jugadores de hockey. Troy respondió sacudiendo sus caderas hacia arriba, y ambos gimieron cuando sus duros ejes chocaron entre sí. Harris ya estaba totalmente entregado ahora. Quería que Troy le hiciera olvidar todo. Troy los hizo rodar, cubriendo a Harris con su sólido y pesado cuerpo y besándolo de nuevo. Harris se retorcía debajo de él mientras Troy hacía coincidir sus erecciones. Incluso con las barreras de tela en el camino, Harris estaba perdiendo la cabeza. Le encantaba que lo inmovilizaran así. Le encantaba que Troy estuviera tan duro para él. Le encantaba cada sonido suave que hacía Troy. Mierda, esto se siente tan bien, Troy, no pares. Quiero esto, te quiero a ti. Troy dijo con voz ronca. Dios, Harris necesitaba más información. ¿Cuánto tiempo lo había deseado Troy? ¿Lo seguiría deseando mañana? A la mierda. Nada importaba en este momento, excepto la presión que se acumulaba en las bolas de Harris. Necesitaba liberarse más de lo que necesitaba respuestas, pero también... Deberíamos, jadeó, quitarnos los pantalones de encima. Sí, de acuerdo. Troy tiró de la cintura de Harris lo suficiente para liberar su erección, y luego hizo lo mismo con sus propios pantalones. El de Troy rozó el de Harris, sólido, suave y caliente. ¿Troy había hecho esto antes? ¿Era su primera vez con un hombre? Parecía confiado, pero si había estado con otros hombres y no era heterosexual, ¿por qué no se lo había mencionado a Harris? Debía saber que no necesitaba ocultárselo. Más tarde, estas eran preguntas para después. Bésame, dijo Harris, necesitando la distracción. Troy se le echó encima de inmediato, besándolo con toda la urgencia que Harris sentía. Se abalanzó sobre él como un adolescente, lo cual era mucho más excitante de lo que tenía derecho a hacer. Harris nunca había visto a Troy soltarse sin más, y deseó que la lámpara estuviera encendida porque quería ver su cara. En su lugar, Harris ahuecó su mejilla y murmuró palabras alentadoras contra los labios de Troy. Tan bueno, mierda, estoy cerca. Quiero que te corras. Troy gruñó y rodeó el pene de ambos con una mano. Harris se arqueó ante el contacto. Eso es perfecto, demonios, Troy. Puso su mano sobre la de Troy, ayudándole a acariciar a ambos. Rozó con sus dedos las apretadas de Troy y disfrutó de la forma en que Troy se estremecía y gemía. Carajo, Harris, me voy a correr, Sí, yo también.
Harry se abrió de par en par, cada parte de él estallando de placer mientras se descargaba entre sus cuerpos. Gritó, probablemente demasiado fuerte, porque Troy presionó 3 dedos contra sus labios. No sirvió de mucho para calmarlo. Carajo, no había tenido un orgasmo como este en años. Durante 1 minuto permanecieron donde estaban, Troy apoyado sobre Harris, ambos respirando con dificultad. Entonces Troy exhaló un suspiro y se tumbó de espaldas a Harris. Mierda, dijo Troy. Jodidamente necesitaba eso. Yo también, amigo. Harris debería haber tenido la previsión de levantar su propia camiseta para que no estorbara, porque ahora el algodón estaba empapado con sus liberaciones mezcladas. No podía enfadarse por eso. Después de un par de minutos, Troy abandonó la cama y entró en el baño. Harry se pasó una mano por la cara mientras la realidad de lo que acababan de hacer empezaba a imponerse. Ni en 1 millón de años habría previsto que esto sucediera, y ahora que lo había hecho se sentía un poco ansioso. Esperaba que no hubieran arruinado su incipiente amistad porque realmente le gustaba a Troy. Encendió la lámpara y se miró a sí mismo. Al ver el estado de su camiseta se echó a reír. ¿Qué? Preguntó Troy volviendo del baño. Nada, estoy hecho un lío, eso es todo. Harris agitó una mano sobre la parte delantera de su camisa. Oh, lo siento. La mitad de la culpa es mía, bromeó Harris. No podía leer la expresión de Troy, pero parecía incómodo. Harris sabía que tenían que hablar, pero probablemente el sueño era más importante. Me limpiaré y luego deberíamos dormir un poco. Bien, todavía puedes quedarte aquí si quieres. La cara de Troy se relajó un poco. Ok. Harry se agarró una camiseta limpia de su maleta y se dirigió al baño. Se sentía cohibido por llevar el pecho al aire, así que se cambió en privado. Cuando volvió a la cama, Troy ya estaba bajo las sábanas frente a él. Harry se arrastró junto a él, pero mantuvo cierta distancia entre sus cuerpos. Ese no era mi plan, dijo Troy. Cuando vine a tu habitación no esperaba eso. Harry sonrió. Yo tampoco, pero gracias, me ha ayudado. Troy bostezó, lo que hizo reír a Harry y a Troy sonreír ligeramente. Sí. Cerró los ojos y Harry se permitió un momento para admirar su bello y apacible rostro, antes de apagar la luz. Capítulo 15. Capítulo 15. Troy se despertó primero. Durante unos momentos maravillosos, mientras su cerebro seguía empañado por el sueño, fue feliz. Tenía el cálido y sólido bulto de Harris bajo el brazo y, al inhalar, olía a manzanas. Entonces la realidad se impuso. No debería estar en la cama de Harris y desde luego no debería haberse restregado con Harris anoche. No debería haberlo besado, no debería haber empujado en sus manos unidas. No debería haber empapado la camisa de Harris con su liberación. Troy era un monstruo. Harris era tan bueno y dulce y Troy seguía alimentándose de él como un vampiro. Mierda. Las cosas que Troy quería hacerle. Quería desarmarlo absolutamente. Pero luego quería que Harris estuviera ahí para él cuando terminara, que lo consolara preocupándose por él. Troy era tan jodidamente egoísta. Se acurrucó en el grueso cabello de Harris, respirándolo, intentando memorizar todo lo relacionado con este momento perfecto antes de obligarse a marcharse. Ya estaba bajo las sábanas frente a él. Harry se arrastró junto a él, pero mantuvo cierta distancia entre sus cuerpos. Ese no era mi plan, dijo Troy. Cuando vine a tu habitación... Ay, se regresó. Me quedé antes de obligarse a marcharse. Harris dejó escapar un largo suspiro de satisfacción y se movió ligeramente contra él. Su trasero rozó la erección matutina de Troy, provocando su suave gemido. Buenos días, balbuceó Harris con sueño. Troy apartó sus caderas lejos de él. Hola. Harris puso una mano en el antebrazo de Troy y lo apretó más contra su pecho. Podría quedarme aquí todo el día. Y Troy también.
Era total y maravillosamente acogedor y relajado de una manera que ni siquiera creía posible para él. Por eso exactamente no podía quedarse. Recuperó su brazo y salió de la cama mientras aún tenía fuerza de voluntad para hacerlo. Harry se puso de espaldas y parpadeó somnoliento y confuso. Tenía el pelo revuelto y un lado de la cara rosado por la presión ejercida sobre la almohada. Troy quería comérselo vivo. ¿Te vas? Sí, yo debería volver a mi propia habitación, ya sabes. Lo último que Troy quería era que alguien del equipo supiera que había pasado la noche con Harris, por el bien de Harris más que por el suyo propio. Bien, Harris sonaba abatido. Así que, bueno, nos vemos luego, supongo. Harry se sentó. ¿Estás seguro de que no deberíamos hablar primero? Dios, parecía tan herido, pero lo más amable que Troy podía hacer por él era irse. No, voy a... señaló la puerta y después de una última mirada a la miserable cara de Harry se fue. Bueno, Harry ciertamente no iba a dejar pasar esto. Le daría a Troy un poco de espacio, lo dejaría disfrutar de su día libre en Florida tanto como fuera posible, y luego hablaría con él porque necesitaban hablar. Cabía la posibilidad de que la noche anterior hubiera sido la primera experiencia sexual de Troy con un hombre. Si lo había sido, Harry sabía que su cerebro debía de ser un caos de pensamientos confusos. Todo lo relacionado con la noche anterior, desde el avión hasta quedarse dormido en los brazos del otro, había sido abrumador y surrealista. Harris no dejaría que Troy lidiara con todo eso solo, sin importar lo autosaboteador que fuera el tipo. Harris acabó abandonando la cama para darse una ducha. Tendría que ponerse en contacto con su jefe, idear un plan para hoy después del incidente del avión, hacerle saber que necesitaba un nuevo portátil. Este seguía siendo un viaje de trabajo, aunque todo estuviera jodido. Dios, no quería mirar su teléfono. Estaba seguro de que el equipo había emitido un comunicado oficial y lo habría publicado en las cuentas de las redes sociales. Probablemente tenía 1 millón de mensajes de texto y de voz preocupados de su familia. Al menos podía decirles honestamente que su corazón estaba haciendo su trabajo. Un aplauso para el cirujano que le instaló la válvula aórtica mecánica hace 3 años, y también a quien inventó la válvula aórtica mecánica. Pasó la prueba de las experiencias cercanas a la muerte en los aviones y en las sesiones de besos calientes y pesados con los chicos de la National Hockey League. Cuando Harry se vistió, emocionado por llevar pantalones cortos y una camiseta en enero, sacó su teléfono del fondo de la maleta y lo encendió. Como sospechaba, había un montón de mensajes. Envió un mensaje de texto grupal a sus padres y a sus hermanas, asegurándoles que estaba bien y que les llamaría más tarde. Envió un correo electrónico a su jefa, Teresa, para informarle de la situación del portátil y para ver qué quería que hiciera hoy ahora que nadie del equipo estaba de humor para realizar videos divertidos. Hubo un texto de Jen. ¿Qué carajo? ¿Estás bien? Harris. Estoy bien, un poco conmocionado. Todos lo están, creo. Jen. No me digas. Este equipo no puede ganar ni siquiera en los días de descanso. Harris se rió a carcajadas. Harris. Me pregunto si estarán bien jugando mañana por la noche. Jen. Ya veremos. Además, tienen que volver a subirse a un avión. Harris. O podríamos quedarnos aquí para siempre. Añadió algunos emojis de palmeras. Jen. Vete a la mierda. Hoy hace 25 grados bajo cero aquí. Harris. No quiero ni imaginarlo. Jen no respondió, lo que era normal en ella. A menudo desaparecía abruptamente durante una conversación de texto. Harris decidió ir a ver si podía desayunar. Era casi mediodía, pero estaba seguro de que había un IHOP o un Denny's o algo por el estilo. Podría aplastar unos panqueques ahora mismo. Odiaba comer solo, así que le envió un mensaje a White. Recibió una respuesta casi inmediatamente. White. Claro que sí. Harris. Pregunta si alguien más quiere ir. Nos vemos en el vestíbulo. White. Intentaré que Ross vaya. Creo que lo necesita. Haas también. Media hora más tarde, Harris compartía un puesto de IHOP con Ilya Rosanov, White Hayes y Luca Haas.
Luca, el novato, tenía los ojos distantes detrás de sus gafas. Había bebido demasiado la noche anterior o no había dormido lo suficiente. White parecía más o menos el mismo de siempre, alegre. Ilia apenas hablaba y llevaba varios minutos mirando un punto por encima del hombro de Harris. Le envié un mensaje a Barrett, pero no me contestó, dijo White. No es una sorpresa, supongo. Probablemente esté cansado, dijo Ilia con suavidad. Miró rápidamente a Harris con las cejas arqueadas. Harris se sonrojó en su taza de café. ¿Cómo es que Ilia siempre lo sabía todo? El camarero les trajo sus ridículas pilas de comida. Todos habían pedido enormes combos de desayuno, excepto Ilia, que había pedido solo café y tostadas. ¿Qué harán los niños hoy? White le preguntó a Luca. Íbamos a alquilar scooters, pero después de anoche, no sé, todo el mundo está... ¿Sin ganas? Harris ofreció. Sí, exactamente. Lástima que Chiro no esté aquí, bromeó Harris. Eso animaría a todos. La cabeza de Ilia se levantó, con los ojos ardiendo de sorpresa e indignación. De ninguna manera Chiron habría estado bien en este avión. ¿Qué carajos, Harris? Se habría asustado mucho. Harris levantó las manos. Solo estaba diciendo, un cachorro estaría bien ahora mismo. Ilia dio un mordisco agresivo a su tostada, con los ojos todavía llenos de advertencia. Harris cambió de tema. Bueno, al menos el equipo consiguió un autobús para el viaje a Lauderlife el viernes. Gracias, carajo, coincidió White. Todavía tenemos que tomar un avión el domingo, de vuelta a Ottawa, señaló Ilia. El silencio se cernía sobre la mesa, con la ansiedad de los hombres que no estaban acostumbrados a estar aterrorizados, o al menos no estaban acostumbrados a hablar de eso. Harris tomó una decisión. Deberíamos divertirnos hoy. Ilia resopló. ¿Haciendo qué? No sé, vamos a la playa, vamos a jugar al minigolf. Ilia parecía tener algo que decir al respecto, pero White lo cortó. Claro, me apunto. Mejor que estar sentado preocupándose por el vuelo a casa. Luca miró a Ilia como si esperara que lo orientara. Ilia suspiró. Bien, sí. Vamos a tumbarnos en la playa. Luca sonrió, y eso lo hizo parecer aún más joven que sus 20 años. Adoraba a Ilia y todos lo sabían. Yo también iré. Esta vez Harris consiguió levantar las cejas ante Ilia. El capitán de los centauros acabó con su burla silenciosa con una mirada y una frase. ¿Crees que Barrett ha empacado un traje de baño? Las zapatillas de Troy golpeaban la arena mientras se esforzaba por 1 kilómetro más. El sol estaba caliente, el aire húmedo, pero no quería dejar de correr, todavía no. Se sentía muy bien poder correr así al aire libre, en una playa interminable, con el sol dándole en el pecho y la espalda. Su camiseta empapada de sudor colgaba de la cintura de sus pantalones cortos, rozando su muslo con cada zancada. Finalmente, cuando sus pulmones no pudieron aguantar más, redujo la velocidad a un trote y luego a una caminata. Podía ver el hotel más adelante, no muy lejos. Se sacó la camisa de la cintura y se limpió la cara. No podía dejar de pensar en Harris, en el avión, sobre el partido que se suponía que debían jugar de alguna manera mañana por la noche, sobre el inminente vuelo a casa, sobre Dallas Kent, sobre Ryan Price, sobre cuántos años había pasado Troy siendo malo, tan lleno de ira y miedo que había sido incapaz de tomar una buena decisión. También pensó en la forma en que Harris había gritado el nombre de Troy cuando había llegado al clímax, tan fuerte que Troy había intentado frenéticamente silenciarlo, y lo maravilloso que había sido despertarse con Harris en sus brazos. No debería haberlo abandonado como lo había hecho aquella mañana. Debería haber hablado con él. Probablemente Harris no quería volver a hablar con él después de aquello y Troy no podía culparlo. Se sentó con fuerza en la arena y llamó a su madre. ¿Troy? Oh, Dios mío, acabo de enterarme de... Estoy bien, estoy bien. Fue un susto, pero todos estamos bien. ¿Estás bien? Suenas un poco agitado. Acabo de terminar una carrera. Oh. Troy levantó las rodillas y fijó su mirada en el océano.
Lo siento, ¿dónde estás? ¿Te he despertado? Estoy en Nueva Zelanda. Acabo de llegar ayer. Aquí son las 6 de la mañana, así que no te preocupes. Nueva Zelanda, Dios mío. Troy se dio cuenta de repente de lo lejos que estaba su madre y de lo mucho que la quería con él. Te extraño, dijo sonando tan destrozado como se sentía. Oh, cariño, no tienes que hacerte el valiente por mí. Debes estar traumatizado. No es eso, Troy exhaló. No sé, probablemente es en parte, pero es todo, sigo jodiéndolo todo. Hizo una mueca. Lo siento, metiendo la pata. Se rió suavemente. Ya he oído esa palabra antes. Háblame. Troy no estaba seguro de poder hacerlo, no sin contarle todo. Y si iba a salir del armario con su madre, no quería que fuera así. Excepto, carajo. Casi había muerto ayer. Podría haber muerto sin que ella lo supiera y por alguna razón odiaba ese pensamiento. Tomó aire y fue en una dirección completamente diferente. Me siento inútil, como con Dallas. No le ha pasado nada malo. No puedo dejar de pensar en sus víctimas y a nadie más parece importarle una mierda. Acaba de ser nombrado jugador de la semana. Como no sé si hay algo que pueda hacer, pero tal vez sí. Su mamá se quedó en silencio un momento y luego dijo, es mucho para sobrellevar. Como no fui testigo de nada, pero solo porque no estaba prestando suficiente atención. Debería haberlo hecho. Podría haberlo detenido. Podría haber... En primer lugar, entiendo lo que dices y por qué te sientes así, pero, Troy, sabes que no es tu culpa, ¿verdad? Dallas fue quien agredió a esas mujeres. Dallas es el malo. Era mi mejor amigo. Lo sé, dijo en voz baja. Lo siento. Solo quiero ser mejor. Quiero estar, no sé, orgulloso de mí mismo. Quiero ser digno de admiración. Bueno, no se te da mal el hockey. Troy resopló. Lo sé, pero eso no es suficiente. En cuanto a Dallas, no hay mucho que puedas hacer. Ninguna de sus víctimas presentó cargos y, como has dicho, no eres testigo. Pero puedes ayudar de otras maneras. ¿Cómo qué? Dios, Troy haría cualquier cosa. ¿Qué maneras? Se me ocurre, y recuerda que aquí es muy temprano, pero podrías donar a organizaciones benéficas que ayudan a las víctimas de agresiones sexuales. Podrías utilizar tus medios sociales para promover esas organizaciones y para proporcionar apoyo general a las víctimas. Bueno, bien, sí, podría hacer eso. Troy se estaba emocionando. ¿Qué más? Presta más atención. Estuve con tu padre durante casi 30 años, así que lo sé todo sobre ver a alguien a través de unas gafas de color de rosa y pasar por alto el mal comportamiento. Ahora tengo más cuidado con quién paso el tiempo. Troy esperaba que ella estuviera adelantado en eso. He hecho algunos amigos nuevos aquí, más o menos buenos chicos, mejores chicos. También puedes ser amigo de las mujeres, Troy, no lo olvides. Troy se sonrojó. Lo sé, solo que estoy rodeado de hombres en su mayoría. Eso podría ser algo que valga la pena cambiar. Parecía más fácil decirlo que hacerlo, ya que a Troy ni siquiera se le daba bien hacer amigos con sus compañeros, pero era algo a tener en cuenta. Lo añadiría a su lista de deberes. Muy bien. Parece que ya te sientes mejor. Lo estoy, gracias. Decidió terminar la llamada antes de ponerse a llorar en una playa pública. Tengo que irme, te quiero. Yo también te quiero, estoy orgullosa de ti. Adiós, mamá. Se sentó pensando en todo lo que su mamá le había sugerido durante unos minutos. Nunca había tenido miedo de esforzarse cuando se trataba de mejorar físicamente. Era el momento de ser valiente para mejorar el resto de él. Harris era un profesional ante todo, y nunca utilizaría su acceso al equipo como una oportunidad para comerse con los ojos a las estrellas de la National Hockey League. Pero en ese momento estaba en una playa rodeado de jugadores de hockey muy atractivos y en forma.
la mayoría de los cuales solo llevaban bañador. No era terrible. La excursión a la playa había resultado ser más popular que el desayuno en el IHOP, y había una docena de miembros de los centauros de Ottawa reunidos en la arena en un grupo ruidoso y feliz. Era agradable oírlos reír y verlos casi relajados. Harris era uno de los únicos que llevaba camisa, pero era una camiseta de tirantes, así que se sentía prácticamente desnudo. Estaba lanzando un frisbee con Bud y Dijkstra, que era una actividad física que se le daba realmente bien. Anoche había realizado otra actividad física que se le daba bien, así que últimamente estaba en plena forma. Prácticamente un decatleta. Había intentado seguir su día como un tipo normal que se había visto obligado a enfrentarse a su propia mortalidad, y no como un tipo que se había enfrentado a su propia mortalidad y luego se había corrido con Troy Barrett. Era difícil porque seguía escuchando la forma en que Troy había jadeado su nombre, la forma en que había acariciado suavemente la muñeca de Harris, esos primeros y preciosos besos en la nuca de Harris. Y ups, se le escapó el frisbee. La culpa es mía, corrió tras el frisbee, que había aterrizado unos metros detrás de él. Lo recogió y cuando se puso de pie vio algo que casi le hizo dejarlo caer de nuevo en la arena. Troy Barrett, sin camiseta y sudado, caminando hacia Harris. —¡Oh, hey! —dijo Troy, cuando se acercó. Miró a su compañero de equipo relajándose. —¿Qué está pasando? ¿Fiesta en la playa? —Playa —dijo Harris débilmente. Fue lo mejor que pudo hacer. No había visto a Troy con el torso desnudo en persona y ¡guau! Era toda una experiencia. Su mirada recorrió el amplio pecho de Troy con sus pectorales lisos y esculpidos y sus pezones oscuros, hasta las crestas de sus abdominales y el rastro de pelo oscuro que desaparecía en la cintura de sus pantalones cortos. Troy miró hacia el océano. Debería darme un chapuzón. Soy un desastre. Sí. Había arena pegada a la piel brillante de Troy, en sus muslos y pantorrillas, en sus antebrazos. Había un poco en el cuello. Harry sabía que en la práctica sería horrible, pero tenía muchas ganas de lamérselo todo. Entonces Troy se estaba quitando los calcetines y las zapatillas, dejándolos a un lado con la camiseta que se quitó de su cintura. ¿Quieres venir? Oh, las olas parecían realmente atractivas, y Harris no recordaba la última vez que había podido nadar en un océano, pero tampoco quería quitarse la camiseta. No se avergonzaba de su cuerpo ni de nada. Claro, no estaba a la altura de los Adonis de los que estaba rodeado, pero eso no le molestaba. Era que había cosas que no quería que Troy viera, cosas que llevarían a preguntas que Harris no tenía ganas de responder ahora mismo. Troy estaba caminando hacia las olas, con los pantalones cortos pegados a su musculoso trasero. —Al carajo —murmuró Harris, y lo siguió. Se dejaría la camiseta puesta, se secaría. El agua era cálida y maravillosa, y Harry se rió cuando la primera ola se estrelló contra él, casi derribándolo. Troy se zambulló en la siguiente ola, utilizando una forma perfecta. Cuando salió a la superficie, sacudió la cabeza lanzando gotas de agua al sol como un sireno. La siguiente ola derribó a Harris, pero solo porque sus piernas eran básicamente de gelatina en ese momento. —¿Estás bien? —preguntó Troy. Se acercó a él, agarrando el bíceps de Harris con una mano fuerte. Harris tosió un par de veces e hizo una mueca al sentir el sabor del agua salada. —Estoy bien, gracias. Se dio cuenta de que tenía una mano en el hombro de Troy, usándolo para mantener el equilibrio. Se arriesgó y dijo de forma algo seductora: —Mi héroe. Hubo un destello de algo en los ojos de Troy. ¿Calor? ¿Miedo? Y luego dio un paso atrás. —Cuidado con los tiburones. No son de los tiburones de lo que deberíamos preocuparnos, son de las carabelas portuguesas. ¿Las qué? Medusas. Sus aguijones son mortales y pueden crecer más de 30 metros de largo. Troy miró hacia abajo en el agua alrededor de su cuerpo. ¿Hay de esas aquí? Sí, a veces. Troy lo fulminó con la mirada. ¿Por qué tienes que decir eso, hombre? Harry se rió. Lo siento, quiero decir, creo que son más una cosa del sur de Florida. Entonces, ¿por qué mierda lo mencionaste?
Dios, ahora no puedo pensar en nada más. Troy miró con recelo hacia el mar y Harris no pudo resistirse a extender la mano y rozar suavemente la parte posterior de la pantorrilla de Troy con el dedo del pie. Para su deleite, hizo que Troy gritara. ¡Mierda, carajo! ¿Has sido tú? Harris se reía demasiado para responder. ¡Oh! ¡Jódete! Y entonces Troy estaba abandonando a Harris, ambos hombres aterrizando con fuerza en la arena bajo el agua poco profunda. Harris se sentó todavía riendo, y Troy se arrodilló entre sus piernas extendidas. Troy también se reía de verdad, con los ojos arrugados mientras le caía agua del pelo y de la punta de la nariz. Dejó de reírse cuando se dio cuenta de la forma en que Harris lo miraba fijamente. Durante unos segundos se sostuvieron la mirada, ambos respirando con dificultad. Obviamente Troy no iba a besarlo aquí, en público, delante de la mitad de su equipo, pero maldita sea, ¿quizás quería hacerlo? En su lugar, Troy salpicó juguetonamente la cara de Harris con agua y se levantó. Le ofreció la mano a Harris y lo puso de pie. Definitivamente había calor en la mirada de Troy, pero éste apartó la vista antes de que Harris pudiera perderse en ella. Oh, sí, definitivamente tenían algunas cosas que discutir más tarde. Troy estaba agotado, ligeramente quemado por el sol y un poco achispado cuando regresó a su habitación de hotel esa noche. Había sido, en definitiva, un día muy divertido y relajado. Ilia le había comentado a Troy que había sido idea de Harris que todos fueran a la playa. Troy no se sorprendió. Al final de la tarde, casi todos los jugadores y la mayoría de los entrenadores y demás personal se habían unido a la diversión. A las 6, Bud anunció que había conseguido reservar un montón de mesas en un restaurante mexicano, así que la fiesta se había trasladado ahí. Lo único estresante del día fue la lucha de Troy por evitar mirar abiertamente a Harris. Intentó mantener cierta distancia con él, sobre todo después de que casi le invadiera la necesidad de besarlo en el océano. Tenía un aspecto tan adorable, empapado y riendo, que el sol resaltaba todos los tonos de verde de sus ojos. Su camiseta de tirantes mojada se había pegado a su pecho, y Troy había visto el contorno del vello del pecho y los firmes pezones presionados contra la tela. Troy no se había sentado en la misma mesa que Harris, pero no había dejado de lanzarle miradas. Había podido escuchar su voz alegre y su risa ridícula durante toda la comida, y se había sentido un poco celoso cada vez que oía a uno de los otros chicos reírse de uno de sus chistes. Dios, Troy se estaba enamorando de este tipo. Estaba decidido a quedarse en su propia habitación esta noche. Podía sentir la atracción hacia la habitación de Harris al final del pasillo, pero la resistiría. Harris se merecía a alguien mucho, mucho, mucho mejor que Troy. Lo que le recordó a Troy su plan de abrir una cuenta oficial de Instagram, esta vez de verdad. Sabía que le iban a echar mierda en las respuestas, sobre todo si publicaba activamente en apoyo a las víctimas de agresión sexual. Pero a la mierda. Podía soportarlo. Era una pequeña molestia en el gran esquema de las cosas. Se preguntó cómo conseguir uno de esos pequeños cheques azules. Harris lo sabría. Podría enviarle un mensaje de texto y preguntarle, o ir a su habitación y ver si... No. Troy podría resolver esto. Llevaba varios minutos en un video tutorial sobre cómo ser verificado cuando llamaron a su puerta. La abrió, esperando que fuera cualquiera menos Harris, pero también deseando que fuera Harris. Era Harris. Hola, ¿interrumpo algo? No. Troy, en contra de su buen juicio, dejó que Harris entrara en su habitación de hotel. Cuando la puerta se cerró, Troy se apoyó en ella. ¿Qué pasa? Creo que tal vez deberíamos hablar. Troy no era tan idiota como para preguntar sobre qué, así que se limitó a asentir. De acuerdo. Trató de mantener su expresión en blanco, sin exponer la forma en que su corazón se aceleraba o la forma en que realmente quería tirar de Harris a sus brazos. Así que sobre lo de anoche, dijo Harris con una sonrisa nerviosa. ¿Fue tu primera vez con un hombre, quiero decir? A pesar de que Troy había besado a Harris, se había corrido con él y lo había tenido en sus brazos toda la noche, todavía tenía que forzar la admisión. No.
Los ojos de Harry se abrieron de par en par. ¡Wow! Bueno, entonces... Troy cruzó la habitación y se sentó en la cama. Soy gay. Dejó que eso quedara colgado un momento. Harris no dijo nada, solo se quedó de pie frente a él esperando pacientemente. Tuve un novio, estuvimos juntos en secreto durante casi 2 años. Oh, Jesús, eso suena difícil. Lo fue, pero ninguno de los dos quería salir del armario, así que funcionó. Al menos pensé que lo hizo, pero luego me dejó y ahora está... Troy suspiró. Supongo que puedo decírtelo. Fue Adrián de la Cruz. Harry se quedó con la boca abierta. Espera, ¿qué? Sí. ¿El actor? Sí. ¿Pero cuándo estuvieron saliendo? Porque pensé que había dicho en su post de Instagram que llevaba meses con Justin Green. Están comprometidos. Me dejó en noviembre, así que sí, puedes hacer las cuentas. Harry se sentó a su lado y le puso una mano en el brazo. Oh, Troy, lo siento. Troy tragó con dificultad. Nunca había hablado de Adrián con nadie. Fue una mierda ver esa publicación. Yo estaba enamorado de él, pensé. Quiero decir, creo que todavía lo estaba. Harris le tomó la mano, frotando su pulgar sobre los nudillos de Troy. Maldita sea. Me emocioné tanto cuando vi esa publicación, tan feliz por él. No tenía ni idea de que era un completo idiota. Troy resopló. Encontró a alguien mejor. No sé por qué me sorprendió. Harris lo miró con severidad. No digas eso. Su pulgar seguía rozando los nudillos de Troy, firme y tranquilizador. Estaba pensando en salir a la luz por él, si él quería, dijo Troy en voz baja. Era algo que nunca había admitido y mucho menos dicho en voz alta. Solo se lo había planteado cuando había estado en los brazos de Adrián, tras la seguridad de una puerta cerrada. Pero en esos raros y perfectos momentos Troy se había sentido valiente. ¿Tienes gente con la que puedas hablar de él? Preguntó Harris en voz baja. No, nunca le he hablado a nadie de él. El pulgar de Harris se aquietó. ¿Has estado lidiando con un corazón roto tú solo? Troy se encogió de hombros. Harris le apretó la mano. Oh, Troy, cielos, has tenido un par de meses difíciles. Troy miró a los cálidos ojos de Harris y ofreció una pequeña sonrisa. No ha sido del todo malo. La sonrisa de Harris en respuesta fue tan dulce que Troy tuvo que hacer uso de todo su autocontrol para no besarlo. Enderezó los hombros. Entonces no fue mi primera vez, así que no te preocupes por eso. Y obviamente ambos necesitábamos un poco de liberación después de todo. No fue gran cosa. Harris le soltó la mano y su sonrisa se desvaneció. Lo entiendo, solo era conveniente. Troy debería haberse sentido aliviado de que Harris lo entendiera, pero quería devolverle la mano. En lugar de eso asintió y dijo: Exactamente, me gustó mucho, no me malinterpretes, pero no estoy sentado aquí pensando que significa más de lo que significa. Por favor, dime qué significa más. Claro, dijo Harris. Se rió, pero sonó forzado. Yo tampoco. Troy se puso de pie porque la proximidad a Harris, especialmente mientras estaba en una cama, era demasiado para él. Así que debería ir a la cama, probablemente. Mañana es el día del juego. Sí, claro. Harris se puso de pie, y Troy pudo notar que estaba herido. ¿Había esperado quedarse para tener otra ronda con él? ¿Tal vez esta vez sin ropa? Dios. Troy quería tirarlo a la cama y destrozarlo, o tal vez abrazarlo toda la noche y respirar su aroma. Buenas noches, dijo Harris. Tenía una mano en el pomo de la puerta, pero se giró para mirar a Troy como si esperara que éste lo detuviera. Buenas noches, dijo Troy, y se dio la vuelta. La puerta se abrió y se cerró tras él.